Asociación de la Sociedad Interamericana de Prensa, la posición de Panamá, que presentó su informe, lo hizo en forma directa, era el hecho de que el expresidente Ricardo Martinelli ha presentado una serie de querellas penales y civiles o demandas civiles en contra de medios de comunicación y contra periodistas. Entonces, dice el escrito que las exorbitantes sumas que vienen siendo reclamadas a través de estas acciones legales contra los medios podrían generar un clima de autocensura con consecuencias lamentables para la democracia, dice el informe de Panamá. Entonces, la CIP recordó que se mantiene vigente el artículo 195 del Código Penal que penaliza la injuria y la calumnia. Ese es aparentemente el fondo del tema y me gustaría que lo hablemos porque significa que el poder económico puede quedar eximido de cualquier tipo de publicación que se haga o que se difunda. Y eso realmente, cuando el dinero está por encima de la justicia está en peligro, Camila. La despenalización o no. Bueno, nada más quiero comentar que esa fue una promesa del presidente Varela que no cumplió. Estaba en su plan de gobierno y no la cumplió. Yo no estoy de acuerdo con la despenalización de la calumnia. Como yo nunca he usado el periodismo para calumniar y hacer daño, yo no le tengo miedo a que... Y no tengo miedo de pedir perdón cuando tengo excesos aquí que puedo ofender a una persona. Y yo creo que el periodismo puede marchar sin la calumnia. Entonces yo no estoy de acuerdo. Digo, no es que se elimina la idea de calumnia e injuria, lo que pasa es que no sería penal. No te podría meter a la cárcel. No, porque entonces sería un privilegio de los ricos que pueden pagar las multas y ya. Y pueden manchar honras. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un delito y debe mantenerse como delito. Ante el saqueo brutal de la arca del Estado. Bueno, eso es otra cosa. Permítame, el saqueo brutal. En este país no se hubiera sabido jamás los nombres de quiénes fueron los que nos asaltaron. Sí, hay que los medios fuimos los que dimos a conocer ese tipo de latrocinio en contra, no únicamente el país, sino las clases más necesitadas fueron las más afectadas. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la calumnia? Mucho. No. Porque precisamente por ese tipo de denuncias que están dándose una serie de casos. Sí, señor Murga, yo le estoy informando a usted para que sepa. No. Entonces, yo creo que en ese sentido, el hecho de que haya la posibilidad de coartar la información de la parte a mí me preocupa. ¿Por qué razón? Porque tiene una espada de Damocles encima, ¿no? Que está ahí pendiente para efectos de que... No, y el problema es cuando tienes un sistema judicial cuestionado. Bueno, eso es otra cosa. No, pero es un problema, es la circunstancia real, es la circunstancia real. El honor de una persona vale. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del sistema de hay justicia. Hay pobres que lo único que tienen es el honor de su apellido. Vamos a ver, el sistema de justicia de Panamá está cuestionado duramente. Bueno, pero eso es otra cosa. A ellos les toca definir ese tipo de cosas, imagínense. Eso es otra cosa. No, es la realidad. El honor. La ley existe en un mundo real. Aquí, déjame decirte, Camila, aquí hay periódicos que no respetan el derecho a réplica. No lo respetan. ¿Cómo cuál? No voy a dar nombre, pero no lo respetan. ¿No? Tú ves El País, tú compras El País físicamente, y hay una o dos páginas de réplicas donde se le da el derecho de réplica a la gente. Aquí los periódicos no tienen ni siquiera el derecho a réplica. Esa es una realidad. ¿Qué televisora respeta el derecho a réplica? Y tú dices, aquí está fulano de tal respondiendo. Yo he estado presente a gente que se le ha dado derecho a réplica en el canal. Pero son excepciones. Son excepciones. Pero yo te puedo citar ejemplos. No voy a decir quiénes, pero gente muy combativa ha tenido su derecho a réplica. A ver, dime casos. A ver. No, Guillermo, yo sí voy a decir, a ver. Yo estoy de acuerdo que el honor existe y que se respete el honor de la persona. Voy a explicarme. El derecho a réplica es una realidad en Panamá y es un principio ético también el que tiene el periodismo de por medio. Sí. Y voy a decir mucho más todavía. El Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo ha logrado exactamente que eso se consolide y eso se ha comprobado, se ha demostrado. Y un amigo suyo que se ve afectado se le dio el derecho a yo te felicité aquí en este programa porque a Daniel Delgado Diamante se le negó y el consejo que tú presidías logró la condena de un diario en Panamá que no respetó el derecho a réplica. Así mismo como usted dice eso del Delgado Diamante, créame que la cantidad importante de personas que se le ha respetado ese principio, es más, yo lo hago aquí en este programa.
Sí. No, o sea, los medios estamos respetando eso, Rubén. Me parece desafortunado decir que no. Sí hubo casos en los cuales se dieron algunos excesos, sí, es cierto, pero eso ya hoy día se está convirtiendo... La pregunta sobre si debería ser penal. Yo estoy de acuerdo que sea penal. Yo estoy de acuerdo que sea penal. Bueno, son opiniones. El honor de una persona vale, de una señorita. ¿Y la libertad? Y la honestidad de ¿Y la un libertad de expresión? funcionario público. O sea, lo que pasa la es que, libertad de expresión lo que pasa también. es que uno tiene que pensar en el mundo real en el que ocurren estas cosas. En este país tuvimos 21 años de dictadura. Sí. Eso puede volver a pasar. Entonces, si existe la penalidad en la ley, puede llegar un loco autoritario y meter a medio periodismo preso. Pero en otros países existe. No, Rubén, no. Dígame los países donde no existe. Yo no sé, tendría que buscarlos. Bueno, entonces... ¿En cuáles existen, señor Murgas? ¿En cuáles existen? Dígame uno para En buscar. todos los países existen. ¿En En Estados Unidos y todo existe. Búscale, por favor. Vamos a No, buscarlo. yo tengo la curiosidad y me interesaría buscarlo. Sí, La búscalo, pregunta, búscalo. yo nada más digo que las leyes existen en un mundo real. La calumnia... Y el mundo real es- de nosotros la no calumnia da garantías. Nada más preguntémosle al eh, defensor del pueblo. La calumnia es un delito Rubén, penado en el mundo Rubén, entero. Aquí no estoy hablando yo En el mundo entero. de una dama, una señorita. No, estoy hablando de que aquí los políticos corruptos han buscado ese elemento, ese argumento para evitar que sean hechos públicos los casos de corrupción. Ese es el fondo de este tema. Lo cierto aquí es que el día que una señorita, como dices tú, Rubén, se sienta ofendida, pues tiene todo su derecho, si se comprueba el hecho. Aquí el problema radica en que se está manejando políticamente y para distraer, para torcer la justicia, de tal suerte que no se atrevan los medios a publicar nada porque les cae una demanda encima. Entonces, esa situación es peligrosa para la libertad de expresión por una parte y para la estabilidad misma del país. Nosotros no podemos permitir que ese tipo de situaciones se puedan dar porque es muy enojoso observar cómo lo utilizan a ciencia y paciencia de las autoridades con el claro propósito de que no se les cuestione por sus acciones públicas, porque los medios hemos publicado con hechos y no con palabras el número importante de delitos que se han cometido. Pero es una tarea imposible, Guillermo. La calumnia es penada en el mundo entero. Yo no estoy seguro. En el mundo entero. Le pongo esa misión, Sí. Camila, por favor, Sí, investígueme bueno, eso. Buscámosla. No, ya la voy a buscar. Que en No, los ya la voy a códigos buscar. penales de toda América Latina está la calumnia. ¿Sí? Sí. Ok, esto es fácil, eso se busca y hoy día no es como antes, que la gente dice algo y no se puede comprobar. Hoy día es fácilmente comprobable a través del... Bueno, Ahorita tengo estoy buscando bajo presión, pero estoy buscando una fuente, dice, bueno, en Estados Unidos, acabo de encontrar un website que habla del First Amendment, Sí, la primera enmienda, que creo que es la de las libertades, y dice que una vez fue una ofensa criminal que se podía castigar con cárcel o multa, y creo que actualmente es civil. Lo que pasa es que me dijeron con poco tiempo, necesito más tiempo para buscarlo. Ok, vamos, esa es la tarea de mañana, la Camila. palabra calumnia y te vas a encontrar y la vas a buscar siempre como un delito. No es una ofensa, no es un piropo, no. No, puede ser un tema civil sin que sea penal. Tiene que ser. ¿Por qué Que te tiene que puedan ser demandar penal? civilmente o Claro. algo civilmente, pero que no sea penal, que no pueda llevarte a la cárcel. Claro. Esto... Bueno, eso es lo peligroso porque sería un privilegio para los medios. ¿Por qué ser No, un privilegio? No solamente los medios. A la gente la porque- pueden demandar en Twitter por calumnia e injuria. Sí. A usted, a cualquier persona la Claro, pueden demandar. bueno, eso- Se ha demandado a gente en Twitter aquí en Panamá. A ver, calumnia, acusación falsa, Sí. hecha maliciosamente para causar daño. ¿Ok? Eso es la calumnia, seguro. Bueno, pues. Y lo que se ha publicado aquí es falso, lo de Brecht, lo de Blue Apple, todas estas cosas. No, yo estoy preguntando nada más para estar claro, a lo mejor yo estoy viendo una fantasía. ¿No? Ok. Bueno, muy bien. investiguemos si no es delito ya. Ok, Y yo- tenemos la tarea para mañana, porque ahorita está como difícil No, buscar no, una no. fuente oficial que lo pueda decir. Es delito, es un delito. De Panamá la copiaron de algo, de algún código, del Código Penal de... Bueno, pero pudo de haber sido en Colombia. 1850. O sea. O de Cuba o de Venezuela, me parece muy bien que se haya No, copiado Cuba, eso. No, tenemos la tarea para mañana. Para Sí, mañana vamos a mañana tener vamos a- ¿qué Camila países va de a América tener- Latina tienen Exacto. la penalización y cuáles no. Camila se encarga mundo. de eso, Tarea. de esa tarea. Mañana vamos a ilustrar porque la idea de nosotros es cumplir con esa misión de informar. Y vamos a comprobar si eso es así o no es así y cuál es la realidad, ¿no? Dice que de la Cámara de Comercio de Chiriquí, voy a dar lectura a una opinión aquí de la Cámara de Comercio de Chiriquí, dicen: buenos días, en Estados Unidos la calumnia y la injuria no son un delito penal, es una falta civil.
Lo mismo aplica para Canadá y la Unión Europea. Saludos de Manuel Reyes Sicilia desde la ciudad de David en Chiriquí. Bueno, por aquí, Esto lo vamos a corroborar también. Pero aquí los medios, Bueno, aquí hay varios medios que tienen estancadas en la Corte Suprema demandas civiles por la calumnia. Civiles, no penales, civiles. Pero la posibilidad de la penal está. penal, Lo que yo estamos estoy diciendo hablando es que de la sea penal, Rubén. civil, Nadie que está se hablando. exista en el Código Civil, Estamos hablando de pero la que no sea civil. penal, que no pueda llegar un dictador aquí o una un abusivo. presidente abusivo y autoritario y meter a periodistas en la cárcel. O alguien con suficiente dinero como para pagar abogados caros para lograr ese propósito. Así de sencillo. Ese es un riesgo no únicamente para el periodismo, sino para la propia ciudadanía. Aquí hay gente que se atreve a opinar y de repente le cae encima. Si ustedes supieran cuántas demandas hay, y no lo voy a decir, pecuniarias por calumnia e injuria. ¿Civiles o penales? Civiles. Ok, señor Bueno, Murga, estamos hablando que de- sea civil, estamos pero que hablando no de eso. exista Pero la ese- penalización penal, Eso es todo, penal ese de punto. cárcel. Sí, Ese pero punto. no hay que gritar, no hay que gritar. Lo que te estoy diciendo es que se han ido por lo civil y tampoco lo han logrado. Pero existe la posibilidad penal. no, Eso lo- existe. no Sí, lo han- señor. Está poniendo en un círculo. Sí, La- señor. lo que existe es que La te pueden. penal la que estamos nosotros La penal cuestionando. es la que estamos hablando. Bueno, Eso que estamos nosotros, por lo menos yo lo cuestiono. Yo cuestiono que se lleve eso al ámbito penal. que a la gente lo que más le duele es el dinero. Está bien. Vamos Lo que más le duele. Ok, vamos a pagar por eso. Vamos a pagar por eso. Entonces, digamos, ¿cuántas condenas civiles ha habido? Por eso calumnia? depende de la justicia y las pruebas que hayan, Rubén. Las ha habido. Las pruebas que se No, aporten. no ha habido. Se ha habido. Bueno, mañana vamos La- a tener la información, única que Camila. se No dio- grites, no grites. Ajá, No, dale. bueno, por Dale. favor. La única, La única que se dio fue la que hizo el Consejo Nacional de Periodismo en el no, caso. entre otras, fueron varias, no Sí. únicamente el caso de Delgado Diamante, fueron varias. Pero fue en ese específicamente, en el caso de Daniel No, Delgado. hubo varios. Y lo voy a explicar muy sencillo. El caso de Delgado Diamante Él fue porque pagó se- una página en el periódico defendiéndose. ¿Y qué pasó? Que en la misma página, No, al frente, al al lado, frente, al lado, al frente. al lado, en la otra página, frente, en otra página. en la otra página enfrente, el periódico metió su versión ahí mismo. O sea, que borró todo lo que Bueno, había Rubén, el periódico aceptó el derecho a réplica. Eso es lo que te quiero decir. Que tú dijiste que jamás había pasado. Sí ha pasado. Bueno, Yo él la soy metió testigo con y un remitido pago. Bueno. Pago. El periódico le dio el derecho a réplica, señor Murgas. Sí, Ok. pero déjame Mañana decir- tenemos la información completa. No, Camilo, pero, usted tiene esa tarea, pero yo. para recordar nada más, el derecho a réplica fue con un remitido Bueno, que tuvo que pagar él. Él tuvo que pagar el remitido. Y eso- entonces voy a- al lado le voy a- metió. eso fue, se genera problemas ahí, señor Murgas. Claro. Después el periódico le dio el derecho a réplica. No niegue, es un hecho real. Y el Foro de Periodistas publicó una nota amplia en todos los periódicos y en la televisión, dándole en ese sentido el derecho al señor Delgado Diamante. El equipo de Infoanálisis Camila Dames. Rubén Darío Murgas. y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Gracias.